Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este tercer domingo del tiempo ordinario. El texto de San Lucas de las gotitas de esperanza de este domingo tiene dos partes. Un prólogo con el que se introduce todo el Evangelio en el capítulo primero y luego unos versículos del capítulo cuarto donde se narra la inauguración de la vida pública de Jesús. En la primera parte, San Lucas indica el propósito que lo anima a escribir su Evangelio, teniendo como fuentes a los testigos presenciales, es decir, los apóstoles y muy seguramente la Virgen María, pues era la única que podría hablar de la infancia y vida oculta de Jesús. El propósito del escrito es para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Así dice la palabra. Esto significa que lo escrito se fundamenta en una realidad histórica, no en fantasías, no es un cuentico. Lucas se dirige a un tal Teófilo, nombre griego que significa amado por Dios y amigo de Dios, es decir, se dirige a todos nosotros, amados infinitamente por Dios a pesar de nuestros pecados. Solo este evangelio narra la autopresentación de Jesús en su pueblo, en donde se había criado, en Nazaret. Inicia allí su predicación precisamente con la lectura del libro de Isaías en el capítulo 61, evocando 5 siglos atrás la liberación de los judíos de su cautiverio en Babilonia, tema de la primera lectura de hoy, en la que el sacerdote Esdras proclama la ley de Dios en Jerusalén después del regreso del exilio. Jesús anuncia ahora una nueva liberación y va a proclamar una nueva ley, ambas mucho más completas. Ya no solo en el ámbito de Israel, sino el de toda la humanidad. La misión del Señor en Nazaret empieza con su retorno a Galilea. Estaba en el desierto antes, en donde el demonio lo tentó. Ahora, después de haber vencido al príncipe de las tinieblas, vuelve a los suyos para dar inicio a su plan de salvación para liberarlos. En Nazaret, como de costumbre, entra en la sinagoga para iniciar en medio de su pueblo la misión, y lo hace en día sábado. Se levantó para hacer la lectura, le entregaron el libro enrollado de Isaías y se hizo realidad en ese momento lo anunciado por Juan en el Apocalipsis en el capítulo 5, cuando refiere a un libro sellado que nadie puede abrir ni leer, pues nadie es digno de hacerlo, solo el Cordero degollado. Pues en la sinagoga de Nazaret está ahora finalmente el Cordero de Dios, el que entregó su vida por nosotros en la cruz, y en sus manos está el libro que solo Él puede abrir y leer. Es que entendamos toda la palabra de Dios permanece sellada e incomprensible fuera de Cristo. Él es el que la hace realidad. La palabra de Dios, en resumen, es Cristo. Solo desde su vida la podremos comprender en su totalidad. El momento, como vemos, es muy solemne. Cristo lee el trozo del profeta Isaías que anuncia el año jubilar definitivo, pues con su presencia en medio de nosotros llega la gracia y el perdón. Llega la buena noticia de la liberación de los cautivos, de la luz para los ciegos, de la libertad para los oprimidos. Al terminar de leer, enrolla el libro, lo cierra y de manera definitiva, pues con él se cierran las promesas, él es su cumplimiento. Con él inicia el tiempo de la realidad, por eso dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos los ojos estaban fijos en él, pues finalmente la creación, la humanidad y la historia se encuentran delante de aquel que cumple en sus palabras, en sus gestos, en sus acciones y en su persona todas las promesas, todas las profecías y toda la ley. Con la frase, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, Jesús se presenta como el Mesías prometido y anunciado. Mesías significa ungido, efectivamente, y refiere al rito de la unción con aceite con el que eran consagrados los reyes, sacerdotes y profetas, recibiendo así el poder del Espíritu de Dios para cumplir la misión para la cual el Señor los había elegido. Nosotros, desde nuestra fe, reconocemos a Jesús como ese Mesías prometido, cuya misión es dar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos, aliviar el dolor de los que sufren. Y esto es el Evangelio, una buena noticia no solo de palabra, sino realizada en hechos concretos. Notemos finalmente la actitud de los presentes. Algunos estupefactos positivamente por las cosas y el modo como hablaba, y otros impresionados pero negativamente porque no entendían cómo el hijo de un carpintero pudiese expresarse de esa manera y lo criticaban. Siempre será la misma historia, la reacción ante el Evangelio. De una parte, quien ve en su mensaje la gracia y el amor de Dios que llegan hasta cada uno de nosotros. De otra
otra parte, el escándalo insuperable que lleva a condenarlo a muerte en la cruz. Escándalo que de todos modos se iba a presentar, pues también nosotros muchas veces nos hacemos los ciegos simplemente porque no queremos ver. Y ahí las cosas se convierten en imposibles, en lugar de abrirnos a la fe y dejarnos involucrar por el don del amor de Dios. Demos gracias al Señor. Observemos hoy esta escena preciosa y reconozcamos a Jesús como el Mesías, como la palabra que se hace realidad, como el cumplimiento pleno de todas las profecías y de toda la ley. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. El Espíritu me ha ungido y me ha puesto entre los hombres como luz de salvación. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.